Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre Allplan. En este caso no nos vamos a centrar sobre ninguna disciplina, ni sobre Allplan, arquitectura ni ingeniería, sino que vamos a dar un enfoque global del software para ver cómo organizamos nuestro trabajo con esta herramienta que es Allplan. Bien, pues para comenzar, lo primero, el título del webinar, que como todos sabéis es Organización de la información en Allplan, como os he comentado. Vamos a aprender principalmente nuestro objetivo de este webinar va a ser aprender a sentar las bases de un proyecto de forma que empecemos a trabajar ya de forma organizada y con todo estructurado para que después el rendimiento y la eficacia a lo largo de todo el proyecto sea la máxima posible y no tengamos que ir atrás o digamos, reformar o replantear el proyecto desde cero, sino que partamos ya de una base consolidada y organizada para que en caso de tener que hacer modificaciones, estas sean lo más pequeñas posibles o tengan el menor impacto posible en nuestra forma o en la fase del proyecto en la que nos encontremos. Muy bien. Pues lo primero, como siempre me presento, soy Paula Zuñeda, arquitecta, y he estado desarrollando los últimos años mi labor profesional en Allplan. Supongo que la mayoría de vosotros ya me conoceréis. Bien, nos centramos entonces en el tema de este webinar, que es la organización de la información en Allplan. Para ello vamos a recorrer las diferentes partes del proyecto, tomaremos como base principal lo que es la entidad del proyecto y después veremos sus diferentes partes, desde los archivos de dibujo y los planos por los que está compuesto y después esas entidades, esos conceptos que dan forma, estructuran el proyecto, como son la estructura de pisos, los niveles de nuestro proyecto, la estructura de layers y después otras herramientas que nos permiten administrar toda esa información, como son el gestor de proyectos, después las plantillas de proyectos, al menú como aplicación paralela al plan y después también hablaremos un poco sobre las copias de seguridad de todos nuestros datos, así como esa parte final o incluso intermedia de compartir un proyecto, sobre todo si estamos trabajando en grupo o si trabajamos con colaboradores que no utilizan al plan o utilizan otra versión o incluso no estamos dentro de la misma red de trabajo, ¿de acuerdo? Vale, entonces comenzamos con el concepto proyecto. ¿Qué es un proyecto? Principalmente un proyecto es una entidad organizativa. Si queremos simplificar, un proyecto podría ser simplemente una carpeta o un directorio que contiene archivos. Y estos archivos están organizados, se estructuran en base a la estructura de pisos, los niveles que va a tener nuestro edificio y también la estructura de layers. Primero, el componente principal de los proyectos, los archivos de dibujo. Un archivo de dibujo es donde insertamos todos los elementos que van a componer nuestro modelo, es donde dibujamos. Son, digamos, los elementos de almacenamiento. En Allplan podemos disponer hasta de 9.999 archivos por proyecto, pudiendo tener simultáneamente activos o visibles 128 de estos 9.999. Digamos que estos archivos de dibujo podrían equivaler a las transparencias que utilizábamos antes para dibujar o al papel, las cuales las vamos apilando y conforman el modelo, nuestro edificio. Estos archivos de dibujo les podemos otorgar diferentes estados, de forma que no tengamos que tener siempre todo el modelo activo.
el principal sería, y que siempre tiene que estar, un dibujo activo. Cuando veamos ya la estructura directamente en el plan, veremos que este estado se representa con el color rojo. Después, por otra parte, lo podemos tener en modo edición y visible, el segundo estado en amarillo. Luego, como archivo de fondo, en este caso aparece como bloqueado, y podríamos incluso desde opciones configurar un color fijo para que se representen todos los elementos que están como de fondo. Después, si no tenemos ningún estado, ningún color, estaría el archivo no seleccionado, es decir, no lo tenemos de ninguna forma visible en nuestro modelo, en la interfaz del plan. Después, podríamos tener también archivos vacíos sobre los que no hemos trabajado aún. En este caso, carecen de un símbolo, el triangulito que figura en el resto de archivos que podéis ver. Esto sería si no tiene ningún símbolo, los tres cuadraditos que representan los estados de los archivos de dibujo, quiere decir que el archivo está vacío. Después, en el caso de que trabajéis también en red, podréis ver otros estados complementarios, como pueden ser la asignación temporal de archivos. En este caso, si tenemos algún archivo asignado de esta forma, cuando cambiemos la selección el conjunto seleccionado de archivos, automáticamente este archivo se eliminará de nuestro modelo. Lo podríamos volver a asignar más tarde. Después, como os digo, si trabajamos en grupo, también lo podemos tener de fondo, pero en este caso el candado nos indica que está bloqueado, es decir, que otro usuario lo está utilizando. En el caso de que se represente de esa misma forma, de fondo y con el candado, pero el número esté reflejado en rojo, también estaría como archivo de fondo, pero en este caso la actualización de los datos no se ha realizado. Es decir, el archivo ha sido modificado y tenemos que actualizarlo para que se represente en su última versión en nuestro modelo. Y por último, tendríamos el estado noveno, en el que la actualización ha sido bloqueada, pues por diferentes restricciones. Esa actualización, de momento, hasta que el último usuario que ha modificado ese archivo de dibujo nos lo permita, no podemos visualizar esos cambios. Bien, siguiendo con el archivo de dibujo, es importante siempre saber en qué archivo estamos dibujando, cuánta memoria disponemos de ese archivo e incluso sus coordenadas. Para ello, en cualquier momento, cuando estamos dibujando, podemos abrir las propiedades de nuestro archivo y en él podemos encontrar esta información que veis en pantalla. El porcentaje de memoria ocupado, el nombre del documento en el que nos encontramos, qué tipo de documento, sobre qué tipo de documento estamos trabajando, y después sus valores de coordenadas, cuánto abarca nuestro archivo de dibujo, o más bien los elementos que hasta el momento hemos insertado en ellos. Otro de los componentes de un proyecto, además de los archivos de dibujo, son los planos. Estos ya serían la forma o una composición que nosotros creamos, organizamos, para ya mandarla a imprimir, a trazarla, a enviarla digitalmente o incluso hacer una exportación para enviar a otro colaborador, en función de cómo hayamos decidido hacer ese intercambio de información. Lo que hay que tener en cuenta respecto a los planos es que estos no contienen información del modelo. Simplemente son como una hoja, el cual contiene ventanas, agujeros, por las que nosotros representamos o captamos la información de ese modelo. Es decir, que si nosotros enviamos un plano, en este caso el formato NPL, en el que se confeccionan los planos, el destinatario únicamente va a poder ver esa composición de ventanas, pues si hemos insertado un cajetín o lo que sería, por ejemplo, el recuadro en el que está contenido una planta, una sección, no contiene directamente la información del modelo. Luego hablaremos más adelante cómo podemos enviar estos planos para que
estén totalmente compuestos, tanto su disposición como los elementos del modelo que nosotros queremos insertar en esa composición. Por supuesto, a diferencia de los archivos de dibujo, no es necesario hacer una configuración previa antes de trabajar de los planos que vamos a utilizar, sino que normalmente se confeccionan con posterioridad una vez que ya tenemos nuestro modelo avanzado y sabemos cuánto va a abarcar, cuánto nos va a ocupar y así saber las dimensiones de las hojas o en formato digital que tenemos que especificar para que todo esté contenido a una escala y un tamaño adecuado para su representación y comprensión. Bien, y al igual que los archivos de dibujo, también podemos tener hasta 9.999 planos para componer en cada proyecto. Bien, lo importante, cómo una vez que nosotros tenemos nuestros archivos y hemos empezado a dibujar, cómo se organizan, en base a qué elementos, cómo nosotros podemos indicar que este archivo tiene que ir en una posición o en otra, o cómo queremos que los diferentes elementos que componen nuestro modelo se agrupen. Para eso está la estructura de pisos. La estructura de pisos lo que nos hace es organizar los datos del proyecto, tanto a nivel jerárquico, en forma de estructura de árbol. Normalmente nosotros podemos ir insertando diferentes bloques. En este caso, por ejemplo, veis que podemos otorgar, por ejemplo, el bloque inmueble, estructura, edificio. O sea, serían diferentes niveles jerárquicos en los que nosotros vamos insertando esos archivos de dibujo para conformar ese modelo BIM, el modelo de información del edificio. Y a su vez, esta estructura de pisos, además de la asignación de archivos, también nos proporciona lo que es los planos, los niveles del edificio. Es decir, la estructura de pisos nos aporta, es la que hace entender o conexiona los archivos de dibujo con los niveles, de forma que así todo se posiciona en su sitio, en los niveles, si estamos trabajando en la planta baja, en la planta primera o las diferentes referencias que podamos tener en nuestro modelo completo. Como podéis ver, la estructura de pisos aporta al plan nos aporta diferentes formas de crear la estructura de pisos, incluso esta puede ser automática, de forma que no tenemos que pensar o crear una estructura previa de cómo vamos a organizar nuestro modelo, sino que Allplan nos lo puede hacer de forma automática, al igual que esa generación de planos de referencia y como parte importante y automática para la generación de las vistas de nuestro modelo. Por una parte, en pantalla veis que mi estructura de pisos está dividida en dos bloques, lo que reflejaría. La parte izquierda es lo que reflejaría esa estructuración, esos bloques de inmueble, estructura, las diferentes plantas por las que está compuesta nuestro edificio, y por otra parte, a la derecha, tenemos lo que es las derivaciones de la estructura de pisos. Aquí almacenaríamos la información 2D o derivada del modelo, como pueden ser las vistas, las secciones, los informes. Y lo importante o lo mejor de esta parte es que directamente, si nosotros tenemos confeccionados estos archivos, los tenemos incluidos en nuestra estructura de pisos, desde aquí podemos generar automáticamente las vistas y secciones de nuestro edificio sin necesidad de mezclar la información en sí del edificio, lo que compone nuestro modelo, con lo que derivamos de ella, como pueden ser esas vistas y secciones. ¿Qué ventajas tiene trabajar con esta estructura de pisos? Pues lo primero, que esa asignación de planos puede realizarse de forma específica a cada uno de los archivos en los que estamos trabajando. También la copia y el compartir datos es mucho más flexible, ya que podemos seleccionar de forma aislada componentes o partes concretas de nuestro modelo.
Como os he comentado antes, también la generación de vistas y secciones es muy rápida y fácil, además de que siempre tenemos el contenido organizado, y por otra parte también simplifica el intercambio vía IFC, ya que esta estructura se va a hacer conforme a los estándares del IFC. Bien. Como os he dicho antes, Allplan aporta diferentes formas de crear una estructura de pisos. Bien podemos hacerlo de forma automática a través de su asistente, que presenta esta interfaz que podéis ver a la derecha. Podríamos crearla de forma personalizada, es decir, se abriría una estructura en blanco y poco a poco nosotros tendríamos que ir incluyendo esos grupos de inmuebles, subgrupos de los edificios que van a componer nuestro modelo, las plantas, etcétera, etcétera. Por otra parte, también podríamos tomar como base una estructura de pisos predefinida, es decir, unas estructuras que ya vienen por defecto confeccionadas en Allplan, y por último, también podríamos utilizar como base una estructura que ya hayamos creado para otro proyecto. Estas son las posibilidades que nos ofrece Allplan para obtener nuestra estructura de pisos. Bien, hemos dicho que esta estructura de pisos también va ligada a los niveles del proyecto. Es decir, a unos planos de referencia que nosotros vamos a crear para y gestionar este modelo y a su vez los archivos. Crearemos unos planos de referencia estándar a los que se van a adaptar todos los componentes de nuestro modelo. Digamos que estos planos de referencia podrían ser equivalentes a las plantas de nuestro edificio, por ejemplo. Por una parte, como veis en pantalla, podríamos tener nuestra estructura de pisos creada a través de la propia estructura de pisos. Podéis ver esquemáticamente nuestra sección del edificio y luego, como novedad, en esta versión 2019, Allplan también nos aporta la paleta de planos. Aquí, de forma visual y permanente, podemos ver todos los niveles de nuestro edificio. También podríamos obtener una representación gráfica de estos planos de referencia en nuestras ventanas. Si activamos el modo de edición de estos planos, siempre se representarán los planos de forma discontinua. Aquí lo podéis ver y lo podríamos bien editar modificando los valores numéricos o incluso a través de los pinzamientos, ¿vale? Es decir, esto es una forma muy flexible de trabajar para saber siempre sobre qué alturas nos estamos moviendo, dónde estamos trabajando en nuestros archivos de dibujo, y también a la hora de editarlo es muy cómodo y podemos ver rápidamente cómo afectaría un cambio de alturas o de disposición de estos planos de referencia. Y como última entidad organizativa de nuestro proyecto están las layers. Las layers, para aquellos que todavía no hayáis comenzado a trabajar con Allplan, quizá estéis ya más familiarizados con ellas, pero lo que sobre todo tenéis que tener en cuenta es que el uso de layers no solapa, no sobrescribe el uso de los archivos de dibujo, sino que esta es una entidad adicional que nos ayuda a organizar los elementos en base a estos archivos de dibujo, ¿vale? Entonces, las layers se aplican únicamente a los elementos. De forma automática, Allplan ya dispone los elementos. Si estamos dibujando un muro, lo dispondrá en la herramienta muro o como nosotros lo hayamos establecido. También pueden tener diferentes estados. Podemos hacerlas que sean visibles o no, de forma que así también tenemos más visualizaciones de nuestro modelo, y a la hora de exportarlo podríamos crear diferentes conjuntos para obtener diferentes resultados en función de a quién vayamos a enviar esos planos. Si es el de instalaciones, pues igual nos interesa que no visualice el mobiliario. Entonces podríamos crear un conjunto de layers en el que no esté el mobiliario o determinada distribución interior o elementos de fachada que no tienen por qué importarle a
o no influir en su trabajo a alguna disciplina en concreto, podríamos crear esos conjuntos de layer para así hacer mucho más comprensible el modelo. Bien, hemos visto entonces todos los elementos que pueden, los principales al menos, que componen un proyecto en Allplan. Los archivos de dibujo, los planos y después, como entidades organizativas, la estructura de pisos, la estructura de layers y los niveles. Entonces, ahora vamos a verlo directamente en Allplan para que os quede mucho más claro y sobre todo cómo podéis moveros en la aplicación para ver todas esas posibilidades. Bien, entonces vamos a abrir Allplan. Os lo voy a enseñar primero todos estos conceptos sobre un proyecto ya realizado para que veáis un ejemplo de estas entidades y después crearemos un proyecto desde cero. Bien, aquí tenemos la vivienda unifamiliar y por una parte vamos a comenzar por los archivos de dibujo. A los archivos de dibujo siempre podéis acceder a través de este icono en la parte superior de la barra de herramientas de acceso rápido o haciendo doble clic sobre cualquier espacio vacío de las ventanas de trabajo. Aquí veis que tengo ya una serie de archivos asignados. Estos archivos están incluidos ya en mi estructura de pisos. Los diferentes bloques, de forma genérica, tengo aquí lo que es el nombre del proyecto completo, después tendría un bloque que engloba el entorno de mi proyecto, después el edificio y ya bajo él las diferentes plantas de mi proyecto. Así es como yo he organizado esa estructura de pisos. Y después entran en juego también esos niveles de los que hemos hablado. Cada uno de los archivos de dibujo tiene asignados un plano inferior y un plano superior. Aquí lo podemos ver. Los podemos asignar estos planos de forma lo que es a cada uno de los bloques o de forma aislada a cada uno de los archivos de dibujo. Aquí vamos a ver nuestra sección del edificio. Aquí la tenemos de forma esquemática y en base a estos niveles se estructurarán, según las asignaciones que realicemos, nuestros archivos de dibujo. Estas transparencias, como hemos explicado antes al inicio del webinar, van a tomar una serie de alturas para que el edificio coja forma. Digamos que se levante. Bien, y esta misma estructura de pisos podemos verla reflejada en la paleta de planos, la novedad que incorpora esta versión 2019 y podemos ver esquemáticamente también en cada una de las ventanas los diferentes planos estándar que tenemos referenciados. Como sabéis, estos planos estándar también pueden complementarse con diferentes superficies de forma libre que nosotros vayamos incluyendo. También tipologías de cubierta o cualquier tipo de superficie alabeada o plana que nosotros queramos incluir como nueva superficie de referencia a nuestro modelo de planos de niveles del edificio. Siguiente entidad que nos falta por ver en el proyecto serían las layers. Por defecto, Allplan ya incorpora una serie de bloques y de estructura de layers, pero nosotros bien lo podemos editar o crear desde cero una nueva. Aquí la tenemos, tendríamos nuestra estructura de layers, esta es la que viene por defecto en Allplan, esta jerarquía, y nosotros podemos utilizarla en nuestro proyecto o no. Vamos a verlo ahora de forma clara en un proyecto nuevo. Bien. Creamos entonces un proyecto. Siempre lo podemos hacer desde Archivo, Nuevo Proyecto, Abrir Proyecto o os recomiendo que utilicéis la barra de herramientas de acceso rápido ya que nos vamos ahorrando paso a paso muchos minutos si lo sumamos. Entonces, Nuevo Proyecto. A la hora de crear un proyecto, primero lo que tenemos que hacer es nombrarlo. En este caso vamos a poner pues, Organización de la Información.
Tendríamos que establecer dónde lo queremos guardar. En este caso lo voy a guardar en mi equipo. Si trabajáramos con diferentes servidores podríamos elegir esa ubicación, o incluso si tenemos la opción de Allplan Share también lo podríamos crear en la nube a través de BIM+. Bien. No hemos hablado todavía de las plantillas de proyectos, hablaremos un poco más adelante. En este caso voy a crear un proyecto totalmente vacío, entonces no hay plantilla de proyectos y a continuación tendría que definir los directorios de los cuales va a tomar los objetos mi proyecto. Puedo tener un directorio estándar, en este caso el del estudio, de forma, esto afecta tanto a las estructuras de layers, a los tipos de representación, de formato, de las tipografías que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Podríamos utilizar el del estudio genérico o crear uno nuevo para el proyecto. También, si lo ponemos en proyecto, podríamos tomar estas especificaciones de un proyecto que ya tenemos creado. De esta forma, en función de la opción que nosotros elijamos, Allplan va a coger esa fuente, ese estándar del estudio o esas características de ese proyecto base y las va a copiar en este proyecto nuevo. Y así ya tendremos unos recursos fijados, los cuales luego podremos editar o conservar si, por ejemplo, estamos utilizando un estándar común con otros colaboradores. Por otra parte, también podríamos especificar la normativa que vamos a utilizar para este proyecto, ubicar las coordenadas. Sabéis que es preferible trabajar con coordenadas pequeñas, así que si estamos trabajando con un proyecto que está muy alejado del 0,0, es conveniente, aconsejable que para que el rendimiento del proyecto sea mayor, aplicar una compensación de coordenadas. También podríamos aplicar un ángulo al proyecto y como novedad también en esta versión 2019 podríamos indicar en qué país estamos trabajando. Si hemos instalado las configuraciones para diferentes países, podríamos indicar en qué país trabajamos y así se nos habilitarán la normativa y el contenido específico para ese país. En este caso lo vamos a hacer en España. Y por último, también podemos especificar qué usuarios están autorizados a visualizar este proyecto. Bien, siempre sería el propietario del proyecto y después aquí, si yo tuviese configurados más usuarios, podría seleccionarlos para que ellos también puedan visualizar el proyecto. Por supuesto, esto también se puede hacer a posteriori una vez creado el proyecto. Bien. Ya tengo creado mi proyecto y como veis todo está completamente en blanco, menos por ejemplo la estructura de pisos que como hemos especificado, la estructura de layers como hemos especificado que la coja de estudio. Allplan ha cogido ese estudio por defecto que incorpora el programa y nos lo ha copiado. Vale. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, organizar los archivos de dibujo. Cuando yo abro mi estructura de pisos por primera vez, Allplan me va a preguntar cómo quiero crear esa estructura de pisos. Las opciones que hemos explicado antes, si quiero utilizar el asistente, si lo quiero hacer desde cero de forma personalizada o si quiero tomar una base bien de una plantilla que ya viene en Allplan o de un proyecto que he creado en otra ocasión. En este caso vamos a ver cómo funciona el asistente de estructura de pisos. Esta es la interfaz. Lo primero importante que tenemos que tener en cuenta es que esta estructura sea conforme a IFC. Podríamos hacerla que no sea conforme a este estándar, pero después de cara a compartir a ese estándar OpenBIM que cada vez se está exigiendo más en los proyectos, es muy importante que esta opción siempre esté marcada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estad atentos que si utilizáis el asistente, siempre tener la estructura conforme a IFC seleccionada. Después, ¿qué tenemos que ir viendo? ¿Por qué se va a componer mi edificio?
Para que os sirva mientras voy explicando, si os fijáis a la derecha tenemos una vista previa de cómo vamos confeccionando esta distribución de archivos y de alturas. Así que así lo veis de forma más dinámica y gráfica. En este caso, yo podría decir si es un inmueble o no, para luego enmarcarlo dentro de un ámbito más grande. En este caso, simplemente voy a crear el edificio. Podría indicar cuántos edificios tiene mi proyecto. Si, por ejemplo, estoy desarrollando una urbanización, después por cuántas plantas se va a componer cada uno de mis edificios. En este caso, pues con 4 nos es suficiente. Por supuesto, esto a posteriori es modificable. Podríamos incluir después o eliminar plantas en nuestro modelo, ya que muchas veces cuando vamos a empezar un proyecto no sabemos con certeza exactamente su composición. Bien, y una vez que tenemos ya la morfología en cuanto a plantas de nuestro edificio, también nos pregunta por esas derivaciones, los archivos que queremos para los alzados, las secciones y los informes. Aquí indicaríamos el número de archivos que queremos por cada uno de estas tipologías. Pues quiero 4 alzados, secciones, pues quizá vaya a necesitar alguna más para la correcta descripción de mi proyecto, e informes, pues también podría incluir tantos como desee, o incluso si no quiero archivos específicos para almacenar informes, podría desmarcar la opción. Después, siguiente apartado, los archivos de dibujo. ¿Cuántos archivos de dibujo quiero por cada uno de estos bloques? Pues puede que 2. Si por ejemplo yo me planteo que quiero hacer la distribución de una planta en un archivo, el mobiliario lo quiero distribuir en un archivo diferente, o quiero hacer también un tercer archivo para disponer, por ejemplo, la estructura, o incluso un cuarto para los elementos de instalaciones. Podría ir así asignando tantos archivos como quiera hasta los 9.999 que me proporciona al plan. Y por último, tendría que indicar qué alturas va a tener mi edificio. Indicaríamos tanto el espesor del forjado como la altura libre de cada una de las plantas. ¿Vale? Automáticamente, si tenemos seleccionada la creación de planos y de asignación de alturas, estos planos de referencia estándar se van a asignar a cada uno de los archivos que he incorporado en mi estructura de pisos. Bien, vamos a dar a aceptar y ya veis que automáticamente tengo creada mi estructura de pisos con los 4 archivos por planta que yo he decidido asignar, y cada uno de estos archivos tiene asignadas las alturas que he especificado. Si lo vemos de forma gráfica en la sección del edificio, aquí tenemos los 20 centímetros que he especificado para el espesor de forjado y esos 2,5 para la altura libre entre las plantas. Por supuesto, esto de forma global se ha aplicado a cada uno de estos bloques, pero si yo quiero, por ejemplo, que mi planta baja, tengo aquí una doble altura que voy a dibujar en el archivo 21. Estas asignaciones las podría modificar. Me he confundido de icono, asignar planos. Se me ha abierto en la otra pantalla, aquí lo tengo. Y quiero que mi archivo 21, en vez de ir desde el 00 al 250, quiero que abarque del 00 al 520. Y entonces así en el edificio todo lo que dibujo en el archivo 21 se me va a adaptar a estos planos de referencia, no a los que me vienen asignados por defecto. ¿De acuerdo? De momento lo vamos a dejar como estaba, de 0,0 a 2,5, para no complicar la explicación, ya que va a ser algo de forma básica. ¿De acuerdo? Por supuesto, una vez que, si yo he realizado modificaciones, al plan también me va a preguntar cómo quiero aplicarlas, si quiero desplazar los elementos hacia arriba, hacia abajo, o si quiero mantener las alturas. Bien.
Entonces vamos a empezar, por ejemplo, en el archivo 1. Para empezar a dibujar, si queremos crear una estructura de layers personalizada y no la que se nos carga por defecto en Allplan, vamos a entrar en su configuración. Entramos en el cuadro de diálogo de layers. Aquí veis que ya están por las defecto por Allplan. Podríamos siempre crear nuevas layers de forma que deberíamos indicar en qué bloque queremos crear esa layer. Cada layer tiene una numeración para que esté todo ordenado, un nombre y también un nombre corto de layer. Deberíamos especificar el estado, si queremos que sea modificable, bloqueada o que no se visualicen los elementos. También de cara a la impresión, si por ejemplo queremos crear una layer específica pues para líneas auxiliares de nuestro modelo, podríamos decir que no es visible. De esta forma no se va a trazar nuestra layer, ¿vale? Esta sería una forma de ir incluyendo nuevas layers a las propuestas por Allplan, pero si queremos crear una nueva, por ejemplo, nos podemos auxiliar ya de los bloques de que vienen ya por defecto, de esta jerarquía que nos propone Allplan. Vamos a seleccionar todo y a borrar por completo toda esta estructura de layers por defecto. Bien, podría empezar. Siempre la layer estándar siempre se va a mantener, por supuesto. Podría empezar creando layer a layer, como hemos visto antes, desde cero, o podría auxiliarme de esas jerarquías por defecto que vienen por Allplan. Si, por ejemplo, yo únicamente voy a incluir elementos de arquitectura, también quiero incorporar las layers de planificación y, por ejemplo, de construcción en acero y en madera. Entonces yo lo insertaría en estudio y esta estructura de layers únicamente contendría estos bloques que yo he incluido, ya que hay veces que la estructura por defecto que nos propone Allplan es demasiado extensa, ¿vale? Y desde aquí, una vez que tengo todas mis layers, si quiero también podría borrar cada una de las layers de forma individual. Si muchas de ellas no las voy a utilizar, crear nuevas layers, renombrarlas o personalizarla hasta conseguir ese estándar con el que yo voy a trabajar de forma cómoda, ¿de acuerdo? Aquí vemos también los diferentes estados que pueden tener cada una de nuestras layers. Las layers, además de esa organización de los elementos, también nos van a ayudar a asignar las propiedades de formato a cada uno de los elementos que vamos incorporando, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en la general de construcción, todos mis elementos se van a representar con el color negro, con una pluma determinada y el trazo con línea continua. Bien, más o menos sería de forma global cómo podemos organizar todos estos elementos, tanto de estructura de layers, de estructura de pisos y de niveles en un proyecto en Allplan, para que veáis el funcionamiento conjunto de layers y archivos de dibujo. Vamos a insertar algún elemento. En este caso, si vemos la estructura de pisos, yo estoy trabajando en el archivo 1. Podría también tener como visible el archivo 2 como inmodificable, y sí, en este caso no puedo tener ninguno bloqueado porque están todos los archivos vacíos, ¿vale? Pero podría aquí ir atribuyendo diferentes estados a cada uno de mis archivos de dibujo para yo ir desarrollando el modelo de forma cómoda. Bien, vamos a empezar dibujando en el archivo 1. Si yo quiero dibujar un muro, automáticamente la selección de layers se realiza. Estoy dibujando un muro, entonces Allplan me va a almacenar este muro en su layer correspondiente. Layer Armu. También, si entramos a las propiedades del muro, podemos aquí modificar
Cada una de las layers del muro, de las hojas del muro, está clasificada en una layer diferente. Si accedemos a las layers podríamos cambiarlas de muro, de layer, perdón. Las layers del muro de layer, ¿vale? Lo interesante es que como esta asignación es automática, no tenemos que estar, digamos, pendientes de en qué layer estoy trabajando, en qué dibujo estoy trabajando, sino que más bien con únicamente especificar el archivo de dibujo en el que estamos trabajando para que ese elemento adopte directamente las alturas necesarias, y la layer automáticamente viene definida por Allplan. Por supuesto, podríamos, cuando vamos a insertar el elemento, si por ejemplo ahora inserto un pilar, en la paleta de propiedades yo podría indicar si quiero que el pilar se almacene en otra layer o incluso definir otra. ¿De acuerdo? Aquí, si doy a definir, ahora. Podría yo indicar si va a ser un pilar de hormigón, pues quiero que este pilar esté en la layer pilares de hormigón. Acepto y automáticamente esa asignación se va a modificar. En todo momento yo también a través de las propiedades del elemento, propiedades de formato, aquí escapo la herramienta, parámetros genéricos, puedo yo visualizar, aquí, puedo yo visualizar en qué layer está el elemento, podría cambiarlo de layer e incluso sus propiedades de formato, ¿vale? Si tenéis preguntas sobre alguna de estas entidades organizativas, las podéis hacer por el chat, a ver si nos da tiempo a repasar alguno de los conceptos y así lo tenéis de forma más clara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con la presentación una vez vista todos los elementos principales y vamos a ir ya a las herramientas de administración de datos. Primero podemos tener el gestor de proyectos. El gestor de proyectos a lo que nos ayuda es a tener siempre organizadas todos los proyectos que hemos confeccionado en Allplan, a copiar información de un proyecto a otro, a desplazarla, a renombrar archivos de dibujo, incluso carpetas o proyectos de forma completa y también a eliminar datos, tanto de lo que serían los archivos de dibujo como de elementos específicos de rayados, de tramas, elementos de bibliotecas a los cuales están referenciados cada uno de los proyectos. El gestor de proyectos también nos aporta un listado de todo lo que contiene Allplan, también los directorios en los que se ubican cada uno de los proyectos y de bibliotecas, o si estamos trabajando en grupo, qué equipos, qué proyectos tenemos en nuestro equipo, qué proyectos estamos compartiendo en un servidor de datos o a través de BIM Plus o de un directorio externo. También podemos tener una vista previa de todos los elementos y, por supuesto, podemos buscar archivos de dibujo o elementos concretos a través del gestor de proyectos. Vamos a abrirlo en Allplan, archivo, gestor de proyectos. Bien, aquí lo tenemos. Por una parte, como os he explicado, en el panel de la izquierda tendríamos ese listado, tanto de lo que es de forma genérica como de proyectos y de los diferentes directorios que podemos tener para el plan. Y después, en la parte derecha, por qué directorios está compuesta cada una de las carpetas que vamos seleccionando, y en la parte inferior una vista previa de los elementos seleccionados. Por ejemplo, en este archivo en el listado de archivos, si yo quiero visualizar el archivo 18 del proyecto Planos y Niveles, se me ve una vista previa de lo que contiene ese archivo. Esto es muy útil si, por ejemplo, quiero utilizar este archivo de referencia para otro proyecto. Pues si no he memorizado el número de archivo concreto, aquí lo veo y digo, pues quiero
copiar, mover o vincular este archivo con otro proyecto. Lo quiero mover, por ejemplo, de planos y niveles, quiero utilizar este archivo de referencia en la Villa Chloe. Pues yo puedo especificar este proyecto, indicar a qué archivo se va a desplazar este contenido y automáticamente esa información la voy a tener también disponible en el otro proyecto, ¿vale? También podríamos seleccionar varios archivos de golpe y trasladarlos bien a un proyecto nuevo o a un proyecto el cual ya hemos confeccionado su base. Bien, esto por parte del gestor de proyectos. Después, las plantillas de proyecto de las cuales hemos hablado antes. Allplan, bueno, un poco por encima solo. Allplan dispone ya de sus plantillas por defecto, de forma que cuando nosotros creamos un proyecto en base a una plantilla, lo que hace es crear un proyecto idéntico con esa base, ¿vale? Y después también podríamos crear esas plantillas a partir de proyectos que ya tenemos nosotros confeccionados, es decir, crear plantillas personalizadas, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos crear una plantilla en Allplan. A través del gestor de proyectos también podríamos tener acceso a esas plantillas, perdón, aquí. Tengo alguna ventana abierta que ahora mismo no se me visualiza, la del gestor de proyectos, creo, y es por lo que no me permite avanzar. Vale, aquí podríamos tener proyectos y en privado también podríamos almacenar esas plantillas, ¿vale? También podríamos crear el nuevo proyecto desde el gestor de proyectos o directamente desde la propia interfaz de Allplan. Aquí en nuevo proyecto, lo que hemos hablado antes, que podemos crear el proyecto en base a una plantilla que ya tenemos hecha o desde un proyecto que ya hemos creado, simplemente planos y niveles, copiar a las plantillas de proyecto. Simplemente con esta operación se crea automáticamente una plantilla de proyecto, la cual yo puedo después utilizar para crear un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Esta es una operación muy sencilla para que sepáis que si normalmente, por ejemplo, desarrolláis proyectos de viviendas unifamiliares, pues podéis crear un proyecto base, convertirlo en plantilla y cada vez que vayáis a crear un proyecto, vayáis a empezar un proyecto de una vivienda unifamiliar, utilizar esa base y no tenéis que estar utilizando ni el asistente de estructura de pisos ni crear una estructura de layer personalizada, por ejemplo, ¿vale? Siguiendo con el resto de herramientas, tenemos Allmenú. Allmenú es una aplicación que se instala de forma paralela con Allplan, ¿vale? Lo que nos facilita el plan es tanto la ubicación de todos los datos y directorios que ha creado el plan tanto en nuestro equipo como en servidores externos. Desde aquí también podemos realizar conversiones de datos a otras versiones de Allplan. Si, por ejemplo, estamos trabajando con otros colaboradores que tienen una versión diferente de Allplan, podríamos convertirlo a través de Allmenú, o si tenemos un proyecto que hemos desarrollado ya hace muchos años y está en una versión antigua, podríamos convertirlo a través de Allmenú a la versión actual. Por supuesto, también podríamos hacer conversiones de datos de la versión actual a versiones anteriores. Allplan nos permite conversiones de hasta un máximo de 3, es decir, que si lo hacemos en la versión 2019 podríamos convertir un proyecto hasta la versión 2016. Desde Allmenú también podemos gestionar el trabajo en grupo, tanto nuestra red de usuarios como información sobre los proyectos que estamos compartiendo, quién está utilizando cada uno de los archivos. También podemos hacer copias de seguridad y después ya en cuanto a lo que es las tripas del programa, podríamos restaurar su configuración, realizar
también configuraciones de Allplan, ¿vale? Y esto ya son herramientas que muchas veces también recurrís a nosotros, a soporte técnico para ejecutarlas, porque hay veces que podemos borrar información, ¿vale? Vamos a abrir entonces al menú. A ver. Y os lo explico más detalladamente, ¿vale? Veis que la interfaz de al menú a priori no es muy intuitiva, ya que simplemente contiene texto, pero sí que de un vistazo, ya solo con abrir la aplicación, podéis ver dónde tenéis todo ubicado, tanto también para vuestra red de trabajo, como estáis identificados en vuestro sistema, tanto vuestro nombre de usuario como el ordenador en el que estáis trabajando, qué tamaño de archivo estáis manejando para cada uno de los proyectos y a continuación ya los directorios, tanto dónde está el usuario del programa, el propio directorio del programa, lo que es ese ejecutable que abre la interfaz de Allplan, y también los datos generales del programa, ese estándar específico que contiene Allplan y que utiliza como base, como recursos para todos los proyectos que vamos realizando. Y después también en el tercer bloque, donde almacenamos el contenido, tanto lo que es de forma global como en los servidores de datos. En cuanto a los proyectos, que sería la carpeta PRJ, y al estándar del estudio, el STD, lo que estaría relacionado con las bibliotecas y elementos de representación. Después también tenemos información adicional sobre si estamos trabajando en red o no, si tenemos un grupo de trabajo, y si ya tenemos otras herramientas específicas para hacer seguimiento del programa, lo que llamamos el trace. ¿De acuerdo? Vale, voy a ir explicando rápidamente cada uno de los menús, que veo que se me termina el tiempo. Desde archivo es donde podéis hacer esas conversiones de datos. Nos preguntaría el plan de qué directorio queremos hacer la conversión, y automáticamente esta conversión se iniciará, y tenéis que tener en cuenta que los datos se sobrescriben. Por tanto, es necesario realizar una copia de esos datos que queremos convertir para siempre conservar la versión original. Otro apunte es que nuestras carpetas de proyectos siempre llevan la extensión .prj. Para realizar esa conversión es necesario editar el nombre del proyecto y eliminar ese .prj. Después ya cómodamente podemos iniciar esa conversión tanto a la versión actual como a versiones anteriores, y después, por supuesto, para incorporarlo en el plan deberíamos volver a añadir ese .prj. Después ya tendríamos otras herramientas para la incorporación de catálogos o utilizar otras conexiones con programas externos, la gestión de la licencia, la cual ahora no nos ocupa, el trabajo en grupo. De cara a lo que es la organización de la información, si estáis trabajando en grupo, es interesante también que conozcáis esta herramienta de cara para saber qué archivos tenemos disponibles, ¿vale? Estos son todos los proyectos que tengo, y, por ejemplo, si yo ahora voy al proyecto de organización de la información en el cual estoy trabajando, en el que tengo ahora activo, Allplan me dice el usuario, o sea, el archivo que actualmente está en uso, el usuario que lo está utilizando y dónde está ese proyecto. Hay veces que si se cierra un proyecto de forma brusca, esta información no se elimina. Entonces, si abrimos de nuevo el programa, Allplan nos dice que un archivo está en uso. Para eso, esto solamente suele ocurrir cuando estamos trabajando en red, en un equipo de trabajo. Para eso, podemos aquí borrar la información de inicio de sesión, y ese archivo ya estará habilitado para comenzar a editarlo. Bien. Volviendo al menú. A ver. Interesante las copias de seguridad. Antes de realizar las copias de seguridad, tenemos que configurar dónde se van a guardar. Por ejemplo,
yo tengo un directorio en el escritorio que es Allplan 2019 copias de seguridad. Todas las copias de seguridad que realice de mis proyectos se van a almacenar aquí y simplemente tengo que ir a copias de seguridad, crear. Si lo quiero crear de un proyecto completo, iría directorio completo, proyectos y elijo el proyecto sobre el que quiero hacer la copia de seguridad. Por ejemplo, pues este mismo que tengo de soporte y automáticamente la copia de seguridad se va a iniciar. Aquí podéis ver que Allplan está trabajando y si yo voy a mi escritorio podría mostraros aquí la carpeta de datos y Allplan me ha creado un zip con esa copia de seguridad y un archivo de información. Automáticamente yo desde el menú podría ir a copia de seguridad, incorporar, proyecto y Allplan detecta, como yo ya he configurado el directorio de almacenamiento de copias de seguridad, automáticamente Allplan detecta dónde está esa copia de seguridad. Esto al final es un archivo comprimido. Una cosa interesante que podéis saber de cara a la interfaz de Allplan, si no queremos incorporar directamente desde las copias de seguridad, también podéis incorporar proyectos comprimidos directamente desde la interfaz. Si vamos al cuadro de creación o de selección de proyectos, pulso con el botón derecho sobre un espacio vacío de este cuadro de diálogo, me dice importar proyecto comprimido y aquí directamente puedo incorporar un archivo zip, ¿vale? Directamente me detecta la copia de seguridad y yo podría crear un proyecto nuevo en base a ese proyecto comprimido automáticamente. Esto es muy útil porque nos ahorra esos pasos intermedios para la creación de un proyecto nuevo o para la incorporación de una copia de seguridad. ¿Vale? Y con respecto ya a la configuración del programa y el apartado de servicio, que lo que nos hace las partes, además de activar herramientas de seguimiento, también nos proporciona un acceso directo a esos directorios del programa. Bien, por ejemplo, si queremos localizar dónde tenemos los proyectos, podríamos ir a Servicio Explorador de Windows, por ejemplo, ir al directorio de proyectos o al directorio donde tenemos nuestra biblioteca o al directorio del programa donde están esos ejecutables. ¿Vale? En este caso voy a abrir el directorio de proyectos y voy a ir al que acabamos de crear, organización de la información. Bien, aquí lo que quiero que veáis es esa estructuración de archivos de dibujo y de planos que hemos visto durante todo este seminario. Por una parte tenéis los archivos NDW, que son esos archivos de dibujo, y por otra parte podríamos tener los NPL, que son los archivos de plano. ¿Vale? Aquí se organizan todos. Como solamente he trabajado sobre 2 archivos de dibujo, son los que ahora mismo están creados en el explorador de Windows. ¿Vale? Con respecto a las layers, pues tengo también aquí un archivo de layers, debería tener en BIM, a ver que no lo localizo, pero tenía que tener yo las layers, el proyecto y layer. Aquí tendría yo mi estructura de layers y después en BIM tengo la estructura de pisos, ¿vale? Tendría tanto la estructura de pisos como si yo he creado también unos planos, se me crearía otro archivo con la estructura de planos de mi edificio, ¿vale? Podemos verlo, vamos a ir a otro proyecto que esté un poco más avanzado, por ejemplo la Villa Cloe de la que hemos hablado antes. A ver aquí, sí. Aquí tenemos también lo que es la definición de layers de este proyecto y en BIM tengo el Building Structure, que sería el archivo que refleja, si queréis lo abro como documento de texto, que tiene la estructura de pisos de mi edificio. Si por ejemplo yo lo quiero
podríamos no, digamos, entender nada, pero ya veis la asignación de archivos individuales que está bajo cada uno de esos bloques o agrupaciones del proyecto. Pero yo la podría, por ejemplo, este archivo copiarlo y pegarlo en otro proyecto y automáticamente también quedaría creado. Podría tener también una estructura para esos planos de los que hemos hablado, ya lo que es la producción o para trazar toda la información del modelo, y por supuesto también siempre se crean copias de seguridad de forma que siempre podemos restablecer la estructura de pisos de nuestro proyecto y luego las asignaciones de archivos. Se crea una carpeta por usuario, en este caso mi número de usuario es el 2, y aquí podemos copiar pues, el archivo que tengo activo, cuáles tengo visibles, cuáles tengo bloqueados. Aquí en Settings se almacena esos conjuntos que yo creo para visualizar mi modelo. ¿Vale? Esto en cuanto a la organización de los proyectos. ¿Vale? Y en cuanto al menú. De aquí también nos interesan las herramientas de soporte técnico, que además de opciones de configuración, debemos conocer el reorg para que siempre que hagamos un cambio en un proyecto a través del explorador de Windows, Allplan vuelva a leer esa información de los proyectos, es necesario que hagamos siempre el reorg. Le tenemos que mandar a Allplan esa orden, ¿vale? También desde aquí podríamos convertir tanto los datos de la biblioteca como de forma global todos los proyectos que tengamos almacenados en cada una de las carpetas PRJ. En este caso, si activo esta herramienta, todos los proyectos que tenga en mi carpeta PRJ vinculada al plan 2019 se me van a convertir a esta nueva versión. Y después, otra cosa de la que hemos hablado es el tamaño de los archivos. Cada uno de los archivos por los que está compuesto un proyecto, podemos especificar el tamaño que queremos que ocupe, ¿vale? Este siempre es un tamaño máximo, pero si lo tenemos limitado y es un proyecto complejo, pues Allplan nos dirá que ese archivo ya ha alcanzado su capacidad máxima. Entonces tendríamos que ir al menú e indicar un tamaño de archivo mayor, ¿vale? Dos cosas que también quiero comentaros. Además de esta estructura de proyectos, que veis que cada uno de los proyectos, vamos a volver a abrir nuestro directorio, tiene esa extensión .prj de la que os he hablado y con la cual Allplan lee los proyectos. Sin esta extensión, Allplan no va a leer estas carpetas, ¿de acuerdo? Si queremos extraer desde el propio Allplan los archivos de dibujo de forma individual, esos archivos en formato NDW, siempre podemos ir al menú Archivo, Guardar copia como. Esto ya de cara a compartir nuestro proyecto, y se guardará únicamente el archivo activo en el que estamos trabajando como archivo NDW. Si ya hemos creado un plano y queremos enviarlo, si únicamente enviamos ese archivo NPL, nos va a coger únicamente lo que es la composición del plano. Si tuviésemos un cajetín, unas ventanas de trabajo, si queremos que se guarde tanto la composición del plano como los elementos a los que está referenciado ese plano, tenemos que exportarlo siempre como archivo NIT, ¿vale? De esta forma, Allplan va a crear un archivo comprimido, un zip, en el que incluya los archivos de dibujo que contiene el plano y esa composición del plano. Esto es importante muchas veces también desde soporte. Si queremos que nos traspaséis información concreta del modelo, os pedimos que nos hagáis un archivo NIT. Aquí crearíais una ventana de plano, incluiríais los archivos de dibujo que os interesen y después ya lo comprimiríais, ¿vale? Otras formas de compartir el proyecto, por supuesto, son a través de las exportaciones en diferentes formatos. Como estamos ahora en
el gestor de planos, los formatos de exportación son más limitados. Si vamos ya al gestor de planos, veis que podemos exportar tanto en formatos AutoCAD tipo DWG, DXF, podemos exportar por supuesto al estándar IFC, tanto IFC 4 como IFC 2x3 y otros tantos formatos de exportación también para otras interfaces de aplicaciones pues de generación de infografías o de vídeos, multitud de formatos, ¿vale? Voy a ver aquí, vamos a volver a la presentación. A ver, aquí estamos. Y por supuesto siempre podríamos compartir el proyecto de forma global enviando esa carpeta PRJ o como un archivo comprimido, ya que veis que incorporar un zip en Allplan es muy sencillo, ¿vale? Hemos hablado de los NW, los NIT como composición de plano y el directorio PRJ. Bien, pues ya vamos cumpliendo el plazo del webinar, de hecho lo he sobrepasado un poco. Pediros disculpas por eso y como conclusión podemos obtener que un proyecto está formado por archivos de dibujo y planos y estas tres entidades se organizan en base a la estructura de pisos, la estructura de layers y los niveles del edificio. Ahora quería haber abierto una ronda de preguntas, pero se nos ha consumido ya el tiempo, así que si tenéis cualquier pregunta siempre nos podéis escribir a soporte.es@alplan.com. Creo que también mis compañeros a través del chat os han estado respondiendo a diferentes dudas que tenéis, pero si os surgen una vez que os hayáis os empecéis a crear un proyecto nuevo o os empecéis a familiarizar con el programa, no dudéis en hacernos llegar todas vuestras preguntas a través del email de soporte o de info.es, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos y este webinar también sabéis que está siendo grabado, por lo que consumido ya un tiempo, un poquito más adelante, todos podéis volver a visualizarlo a través de nuestra página web en el apartado de formación webinars grabados y todos los inscritos, por supuesto, recibiréis un mail una vez se haya colgado la grabación. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo y sobre todo por vuestra confianza y vuestro interés en Allplan. Hasta otra.